El perro del vecino llevaba ladrando más de una hora. Eso fue lo que finalmente me hizo cerrar la laptop y subirme al coche. No la duda persistente que venía royéndome desde hacía semanas. No las docenas de excusas a medias que me daba Madison por llegar tarde a casa o por bloquear la pantalla del móvil cada vez que yo entraba en la habitación. No, fue el perro. Aparqué en la entrada alrededor de las 6:45, más temprano de lo que ella habría esperado. Su coche ya estaba allí, mal estacionado como siempre que llegaba apurada. Dentro, la casa estaba en silencio, pero no en el sentido habitual. No se sentía tranquila, sino escenificada. Pisé sus tacones, aún junto a la puerta. Siempre se los quitaba ahí. Recuerdo cuánto me encantaba verlos. Rojos brillantes, ridículamente altos, como algo que usaría una villana de caricatura. Ahora solo parecían utilería. Ni siquiera se había molestado en enderezar la alfombra bajo ellos. Oí una voz, no la suya. Una voz masculina. Y luego la de ella, aguda, burlona. Tendrías que haberle visto la cara cuando le dije que tenía una reunión. Se lo creyó. Todavía piensa que estoy encerrada trabajando en la estrategia de campaña, como una buena esposita. No recuerdo haber subido las escaleras. Mis piernas debieron moverse por sí solas. En la cima, giré a la derecha en vez de a la izquierda. Hacia la habitación de invitados, la que tenía la persiana rota por donde siempre se colaba la luz de la calle en una franja perfecta sobre el suelo. La puerta estaba entreabierta. Ella estaba sentada al borde de la cama, con una bata que yo le había regalado 2 navidades atrás. El móvil en altavoz. Quien fuera que estuviera al otro lado acababa de hacer una broma. Ella rió. No como conmigo, con esa risa breve y cortés, sino de verdad, con todo el cuerpo, los hombros sacudiéndose, la cabeza echada hacia atrás. No lo entiendes, decía. Él todavía lo intenta. Me trae café por la mañana y me dice que estoy hermosa, como si estuviéramos en una comedia romántica. Me siento asfixiada. Me fui. No con un portazo ni con un grito dramático. Solo me di la vuelta y salí de mi propia casa como un huésped que ha alargado demasiado su estancia. Subí al coche, conduje 2 cuadras, aparqué bajo una farola y me quedé mirando el volante sin saber por cuánto tiempo. Pensé que ese sería el peor momento. Pero solo era la introducción. ¿Qué pasó cuando volví? ¿Qué hizo ella al darse cuenta de que la había escuchado? Ahí fue cuando todo cambió. Cuando regresé 1 hora más tarde, todas las luces estaban apagadas. Su coche seguía en la entrada y la puerta principal, sin seguro. Como si nada hubiera pasado. Como si no hubiera estado 1 hora antes en la planta de arriba, burlándose de mi vida como si fuera una maldita broma. No me anuncié. No grité su nombre. Me moví por la oscuridad con una calma extraña y lenta, como si estuviera fuera de mí. La cocina olía a limpiador cítrico y a algo quemado. Había 2 vasos en el fregadero. Uno tenía marca de lápiz labial, y no era el de ella. Subí las escaleras, esta vez directo a nuestro dormitorio. Ella estaba en la cama, arropada bajo la manta, con la televisión en volumen bajo. Un programa de comedia nocturno. No se giró cuando entré. No se sobresaltó. Solo dijo: «Ah, hola. ¿Volviste? ¿Compraste la leche de almendras?» Como si solo hubiera salido a hacer unos mandados. Como si no me hubiera destripado 1 hora antes con cada palabra. Me quedé de pie al pie de la cama, mirándola mientras deslizaba el dedo por la pantalla de su teléfono. Sin vergüenza. Sin vacilación. «Sabías que estaba aquí antes», dije. Eso la hizo levantar la mirada. Parpadeó. «¿Qué?» «Sabías que estaba en la casa». Pausa. Sonrió. Sonrió. Como si intentara encontrar la forma adecuada de reaccionar. «Ay, por Dios. ¿Ahora me estás espiando, Jaque?» Esa era su jugada. Invertir la situación. Hacerme parecer el problema. Incluso soltó una risa suave. Negó con la cabeza, como si yo estuviera siendo ridículo. «Te escuché», dije, con la voz baja, firme. «Escuché todo».
Que soy como una mascota. ¿Qué te estremece que te toque? ¿Que estás con otro? Me miró durante un segundo demasiado largo. Y entonces hizo algo que jamás olvidaré. Puso los ojos en blanco. No, Hage. Escuchaste una parte de una conversación que tenía contexto. Estás sacando todo de proporción. ¿De proporción? Estaba desahogándome, soltó, cortante. Perdón por necesitar soltar un poco de vapor de vez en cuando. ¿Ahora vas a controlar todo lo que digo? ¿Vamos a hacer eso? Arrojó el teléfono sobre la mesita de noche y se incorporó. La manta se deslizó de sus hombros. Me miró directo a los ojos. Ojos encendidos. Como si yo hubiera sido el que cruzó la línea. Llevas meses raro, Hage. Esta obsesión tuya con que todo sea perfecto, agota. Tú agotas. Ahí estaba. Esa palabra otra vez. Agotador. Eso era yo para ella. No grité. No arrojé nada. Solo dije una cosa. ¿Quién es? Silencio. Desvió la mirada. Luego la bajó. Luego volvió a mí. No importa. Para mí sí. Se encogió de hombros. Se llama Ryan. Me entiende. No me sigue como un perrito perdido. No me trata como un proyecto delicado. Con él, me siento yo. Algo que no sentía hace años. Eso fue todo. El cuchillo girando en la herida. Y así, simplemente, se levantó de la cama. Pasó junto a mí y dijo por encima del hombro. Dormiré en la habitación de invitados. Estás haciendo todo raro. Como si yo fuera el que la hubiera traicionado. Me quedé allí, solo, en nuestro dormitorio. El sonido de la puerta de la habitación de invitados cerrándose resonó como un disparo. Y esa noche, algo se rompió en mí. Pero no como lo esperaba. No sentí pena. Ni rabia. Sentí algo más frío. Más afilado. Porque comprendí que esa no había sido la primera mentira. Y con seguridad no iba a ser la última. Esa noche no dormí. Ni un minuto. Me quedé tendido en nuestra cama, mi cama, la misma cuyo armazón construí yo mismo cuando nos mudamos. Miraba el techo mientras el zumbido del ventilador en la habitación de invitados cortaba el silencio como una amenaza. Alrededor de las 3 de la mañana me levanté e hice algo que no había hecho en años. Abrí su laptop. La había dejado en la encimera de la cocina. No había cambiado la contraseña. Esa era la cosa con Madison, se volvía confiada cuando creía tener el control. Nunca imaginó que yo revisaría. Nunca pensó que dejaría de confiar lo suficiente como para comprobar. Los mensajes seguían allí. No mensajes de texto, esos estaban borrados. Pero el correo, mal gestionado. Había vuelos. Un viaje de fin de semana a Denver. Uno que me había dicho que era un retiro de liderazgo femenino el mes pasado. Pero no fue sola. Voló el jueves por la noche. Él voló el viernes por la mañana. Se registraron en el mismo hotel boutique. Un recibo enterrado en su carpeta de spam. Me senté allí, haciendo clic entre confirmaciones de hotel, recibos de transporte, reservas de cenas a nombre de R&M. No sé cuánto tiempo pasé desplazándome por la pantalla. Lo suficiente para sentir que el último año de mi vida había sido una historia en la que ni siquiera era personaje, solo un extra en el guión de alguien más. Y entonces encontré las fotos. Ni siquiera las había guardado en una carpeta oculta. Solo un álbum privado en la nube, mal llamado Workdocs. Docenas de ellas. Madison y Ryan en un bar en la azotea. En un telesilla. Reflejados en el espejo de una habitación de hotel. Sus brazos alrededor de su cintura mientras ella sostenía el teléfono y sonreía como una adolescente. En esas fotos, ella parecía tan viva. Como si se hubiera marchado hace meses y simplemente no se hubiera molestado en avisarme. Pero eso no fue lo peor. Lo peor vino cuando abrí un vídeo. No fue intencional. Me temblaba la mano y presioné el botón equivocado. Y ahí estaba ella. No haciendo nada explícito, pero demasiado cerca.
sentada en su regazo, riéndose sin aliento frente a la cámara. Parecía feliz. Eufórica. La voz que salía de su boca ni siquiera sonaba como la mujer con la que vivía. Se inclinó y susurró. Siento que por fin hago lo que quiero. Por una vez. Por una vez. Eso dijo. Como si todo lo que habíamos tenido antes no hubiera sido más que un largo ensayo sofocante. Como si yo fuera una jaula y él, la salida. Cerré la laptop. Me senté en la cocina oscura durante horas. La luz de la mañana empezó a colarse por las persianas. Y yo seguía sin moverme. Cuando bajó alrededor de las 8:15, bostezando y ajustándose la bata, actuó como si nada hubiera pasado. Pasó junto a mí, abrió la nevera y dijo: ¿No compraste la leche de almendras? No hablé. Solo la miré. Ella alzó una ceja. ¿Qué? ¿Qué quisiste decir? Dije en voz baja. Cuando le dijiste que nunca te habías sentido tan libre. La sonrisa se congeló en su rostro. Luego, con una calma helada como nunca le había visto, se apoyó en el refrigerador y dijo: Revisaste mis cosas. Sin pánico. Sin disculpas. Solo juicio. Eres increíble, dijo. ¿Te oyes a ti mismo ahora? Te oí, Madison. ¿Arriba? Leí tus correos. Vi tus fotos. Lo sé todo. Entrecerró los ojos y soltó una risa suave, burlona. ¿Y ahora qué, Jaque? ¿Vas a llorar? Gritar. ¿Golpear una pared? Adelante. ¿Crees que haberlo descubierto te convierte en una víctima? Por favor. Hace años que estás desconectado. Yo solo hice algo al respecto. Y justo ahí, supe la verdad. No estaba arrepentida. Ni siquiera avergonzada. Había dejado de fingir. Y ahora, yo también. Esa mañana se alejó de mí como si fuéramos compañeros de piso discutiendo sobre cómo dividir la factura del wifi, no como una esposa que acababa de ser descubierta destrozando su matrimonio. Solo sirvió su café. Añadió esa ridícula crema de avena que tanto criticaba y lo sorbió como si estuviera de vacaciones. Mientras tanto, yo seguía allí, descalzo sobre el frío suelo de baldosa, observando la espalda de la mujer con la que creí que envejecería. No volvió a hablar hasta que ya iba saliendo por la puerta. Tengo pilates a las 10, dijo, sin girarse. Hablamos luego. ¿Hablar luego? De verdad pensaba que podía poner esto en pausa. Como si yo fuera un asistente mal pagado esperando su próxima instrucción. Sin remordimiento. Sin curiosidad por lo que había visto o cuánto sabía. Solo un desapego emocional absoluto. Como si ya me hubiera guardado en una caja mental y empujado al rincón más lejano de su memoria. Pasé el resto de la mañana recorriendo la casa como si la viera por primera vez. O tal vez como si ya fuera un fantasma dentro de ella. Nuestras fotos seguían en las paredes. Nosotros en la rueda de la fortuna del Navy Pier. Su foto de graduación con mis brazos alrededor de ella. Una de nuestra luna de miel en Sedona, donde se recostaba sobre mí como si yo fuera su ancla. Toqué uno de los marcos. Estaba cubierto de polvo. No se sentía como nostalgia. Se sentía como un robo. Alrededor del mediodía entré en la habitación de invitados. La que ella había reclamado la noche anterior como si fuera un hotel del que pronto haría check-out. La cama desordenada, a medio hacer. Su bolso abierto sobre la cómoda, el móvil cargándose a su lado. Y entonces lo vi, una nota. Doblada, empujada bajo la almohada. No era para mí. Descuidada otra vez. La saqué. Ryan. Anoche soñé que volvíamos a estar en esa cabaña. La de Tahoe. Me besaste y todo lo demás desapareció. Me despierto deseando seguir allí. Seguir siendo tuya. Pronto. M. Sin amor. Sin corazones. Sin marcas de labios. Solo pronto. Como una promesa que no tenía dudas de que cumpliría. Dejé la nota exactamente donde la encontré. Me senté al borde de la cama durante mucho tiempo,
escuchando el tic-tac del reloj en la pared como si contara hacia algo que aún no podía definir. Esa tarde empecé a empacar. No por rabia. No como una amenaza. Solo decisiones. Metódicas. Silenciosas. 3 cajas. Una para lo esencial, una para lo legal, una para todo lo que no podía soportar mirar pero tampoco dejar atrás. Todavía no sabía a dónde iría, pero sí sabía que no podía pasar otra noche bajo ese techo. No después de lo que dijo. No después de lo que vi. A las 5:17 de la tarde se abrió la puerta. Ella entró con un jugo verde en la mano y su bolso de gimnasio colgado del hombro. Se quitó las gafas de sol y se quedó congelada al ver las cajas. «Ah, ¿así es como vas a manejarlo?», dijo con una sonrisa ladeada. Sin gritos, sin súplicas, solo empacar y salir corriendo. La miré. Y por primera vez, no vi a Madison. No a la chica con la que me casé. No a la mujer con la que construí una vida. Solo a una desconocida usando su voz. Cerré la última bolsa, me enderecé y le dije. El que huye no soy yo, Madison. Tú ya te fuiste. Solo que no tienes el valor de admitirlo. Ni siquiera parpadeó. Lo que te ayude a dormir por las noches, murmuró, y pasó junto a mí como si yo no existiera. Pero esa noche no necesité ayuda para dormir. Porque no pensaba quedarme. Me fui esa misma noche. Sin portazos. Sin una nota amarga sobre la encimera. Solo cerré la puerta con cuidado tras de mí y me alejé con un bolso al hombro, el corazón entumecido y los oídos zumbando por el eco de su indiferencia. Conduje hasta la casa de mi hermano, 2 pueblos más allá. Matt, siempre el práctico, siempre con mi espalda cubierta. No hizo preguntas cuando me vio la cara. Solo abrió la puerta, asintió una vez y dijo. ¿Quieres el sofá o la habitación de invitados? La habitación de invitados, obviamente. El sofá era donde me había tirado después de nuestra fiesta de compromiso, años atrás. Ahora parecía maldito. La primera noche fue un borrón. No pude comer, no pude quedarme quieto. Caminaba de un lado a otro en esa pequeña habitación, mirando por la ventana sin ver nada, mientras la vieja Golden Retriever de Matt me seguía como si supiera que algo estaba mal. Terminé sentado en el suelo, con la espalda contra el marco de la cama, mirando mis manos como si no fueran mías. A la mañana siguiente llamé al trabajo. Les dije que necesitaba unos días por una emergencia familiar. No era mentira. No en el sentido en que se sentía. Mi familia había explotado de la noche a la mañana, ¿no? Para el mediodía, Matt me acorraló finalmente en la cocina. ¿Vas a contarme qué pasó o se supone que tengo que adivinar? No quería hacerlo. En realidad, no. Pero se lo conté. No todo, no aún, pero lo suficiente. Suficiente como para ver cómo se le tensaba la mandíbula y bajaba la mirada al mostrador, como si no pudiera mirarme mucho tiempo sin querer romper algo. Siempre supe que había algo raro en ella, murmuró. Pero me callé. Supuse que la amabas, así que ¿qué demonios sabía yo? Tenías razón, dije. Y lo decía en serio. No dijo, te lo dije. Solo me dio una palmada en el hombro y deslizó una cerveza por la encimera como si estuviéramos en una especie de ceremonia de duelo no oficial. Más tarde esa noche, recibí un mensaje de Madison. Espero que estés feliz ahora. La esposa de Ryan se enteró. Su vida es un desastre. Y tú lo empeoraste. Me quedé mirando ese mensaje 5 minutos enteros. Lo releí para asegurarme de que no estaba imaginando su desfachatez. Me culpaba. Como si yo hubiera descubierto su traición. Como si yo hubiera sido quien incendió su brillante vida doble. No respondí. Unos minutos después, llegó otro. ¿Y ahora qué? ¿Vas a llorarle a tu familia y fingir que soy la villana? Madura, Hage. Fue en ese momento que me di cuenta de algo. Desde que la confronté, no me había dicho lo siento ni una sola vez. No me había preguntado cómo me sentía, qué significaba esto para mí, qué había visto u oído o qué necesitaba. Sin arrepentimiento. Sin remordimiento. Solo manipulación. Evasivas. Culpa.
No lamentaba haberme engañado. Lamentaba que la hubiera descubierto. No contesté. Ni esa noche. Ni al día siguiente. Y ese silencio debió carcomerla, porque lo que vino después no fue un mensaje. Fue un golpe en la puerta de Matt. Y cuando la abrí, allí estaba ella. Peinada. Con las gafas de sol en la mano. Esa misma media sonrisa fingida que usaba cuando quería manipular. Y dijo 6 palabras que nunca pensé volver a oír. ¿Podemos hablar, por favor, Jake? Pero el problema era que yo ya no era el hombre que salió por esa puerta. Y ella no tenía idea de con quién estaba a punto de encontrarse. Estaba ahí parada como si nada hubiera pasado. Sin vergüenza. Sin pánico. Como si estuviéramos atravesando una etapa difícil en una película y esta fuera la escena donde ella arreglaba todo con una lágrima y un abrazo. No me moví. Detrás de mí, Matt se mantenía en silencio en el pasillo, justo fuera de su vista. Podía sentir su mirada. Probablemente listo para echarla del porche si yo se lo pedía. Jake, repitió, esta vez más suave. Por favor. Salí y dejé la puerta entreabierta tras de mí, solo lo suficiente para dejar en claro que ese no era su espacio. Qué valiente, dije. Presentarte aquí después de todo. Ella ladeó la cabeza, como si no entendiera. Solo, pensé que tal vez podríamos tener una conversación de verdad. Sin gritos. Sin espiar. Solo honestidad. Solté una risa breve. Seca. Amarga. ¿Honestidad? Cruzó los brazos. Ya a la defensiva. Mira, lo entiendo. Estás dolido. Pero nunca planeé enamorarme de otra persona, Jake. Solo pasó. Y si hubiéramos estado en un mejor momento, tal vez no habría sucedido. Ahí estaba. Otra vez. No una disculpa, una justificación. Un patético intento de simular rendición, lo bastante cerca como para fingir que era rendición verdadera. Le dijiste que te sentías morir a mi lado, le recordé. Ella hizo una mueca. Dijiste que era como una mascota. Que no soportabas estar cerca de mí. Que te hacía sentir atrapada. Y ahora estás aquí, en el porche de mi hermano, pidiendo hablar como si esto fuera una ruptura madura. Enderezó la espalda, la voz más tensa. Cometí errores, ¿de acuerdo? ¿También tú? Dejaste de verme. No, le dije. Yo te vi. Solo que no sabía que eras otra persona. El silencio se extendió entre nosotros. Su labio tembló como si fuera a llorar. Pero podía notar que era actuación. No sentía culpa por lo que hizo. Sentía culpa porque yo no reaccionaba como ella esperaba. No te estoy pidiendo que me perdones ahora mismo, dijo. Pero durante años tú lo fuiste todo, Jake. Hiciste todo bien. Y aún así terminé haciendo esto. ¿No te dice algo? Parpadeé, sinceramente sorprendido. ¿Acabas de culparme de que tú me engañaras? Su rostro se endureció. La máscara se cayó. Ay, por favor, espetó. Hace tiempo que no éramos felices. Preferías quedarte en silencio antes que hablar de lo real. No me retabas. No me hacías sentir viva. Solo eras, seguro. Di un paso más cerca, bajando la voz. Y eso fue lo que lo hizo tan fácil, ¿no? Que no te desafiaba lo suficiente. Así que buscaste a alguien más, a escondidas. Necesitaba más, Jake. Necesitaba volver a sentir que todo era real. No, dije. Necesitabas atención. Necesitabas algo nuevo para alimentar tu ego. Y cuando eso se volvió complicado, viniste aquí. No a disculparte, sino a controlar la historia antes de que yo pudiera contarla. Tragó saliva, sus ojos buscando la puerta. No quiero ser la mala. Lo eres. Esas 2 palabras la golpearon como una bofetada. No porque no hubiera oído cosas peores, sino porque no había forma de manipular eso. Yo no estaba discutiendo. No me quebraba. Solo estaba, terminado. Me miró un largo momento.
Sus ojos se volvieron fríos. ¿Crees que alejarte te hace fuerte? Susurró. Solo te hace olvidable. Y eso fue todo. El último clavo que intentó clavar en el ataúd. Bien, dije. Entonces olvídame. Entré de nuevo y cerré la puerta detrás de mí. Ni siquiera miré hacia atrás. Desde la ventana, Matt y yo la vimos quedar separada unos segundos. Luego se dio la vuelta, volvió a su coche y se fue. No escribió. No llamó. Pero yo sabía que no se había terminado. Ni de lejos. 3 días después, recibí una llamada de un número desconocido mientras hacía la compra. Normalmente no contesto esos números, pero algo me impulsó a atender. ¿Jaque? La voz era masculina. Tensa. Soy la esposa de Ryan. Emily. Me quedé inmóvil en medio del pasillo de congelados. Encontré tu número en unos mensajes antiguos, dijo. No sabía si debía llamarte, pero... Respiró hondo. Creo que necesitamos hablar. Sonaba calmada. Demasiado calmada. Ese tipo de calma que solo llega cuando todo dentro de ti ha ardido hasta quedar en cenizas y ya no te queda más que caminar por los escombros. Nos reunimos en una cafetería 2 pueblos más allá, esa misma tarde. Ella estaba sentada junto a la ventana, las manos apretadas alrededor de un vaso de cartón. Sin maquillaje, el cabello recogido, aún con el anillo de bodas puesto, probablemente por orgullo. Se levantó al verme entrar. No hubo abrazo. Ni sonrisa. Solo un leve asentimiento, como si fuéramos a firmar un tratado. Vi todo, dijo, incluso antes de que me sentara. Mensajes, fotos, reservas de hotel. Le mandó una playlist, Jaque. Una playlist. Como si tuvieran 16 años. No supe qué decir. Solo asentí, despacio. Permanecimos en silencio un momento. Lo confronté, dijo al fin. Ni siquiera lo negó. Dijo que Madison era luz y yo era peso. Como si el matrimonio fuera una maldita carga emocional que hay que dejar en la puerta cuando conoces a alguien divertido. Apreté la mandíbula. Era exactamente el tipo de basura emocional que Madison adoraba. Metáforas disfrazadas de profundidad. Ella le dijo que te iba a dejar, continuó Emily. Y él le creyó. Tenían un plan. Pero entonces yo descubrí todo y le conté a su jefe. Le conté a su familia. Tomé la mitad de nuestros ahorros y presenté la demanda. Y luego me miró, directo a los ojos. Él quiere volver ahora. Me quedé ahí sentado, dejando que todo se asentara. Las líneas de tiempo. Las mentiras. El hecho de que ambos fuimos piezas en un juego del que ni siquiera sabíamos que estábamos participando. Supongo que solo quería que lo supieras, dijo, más suave ahora. No estabas loco. No lo imaginaste. Nos hicieron sentir pequeños para poder sentirse grandes. Eso me golpeó más fuerte de lo esperado. Porque sí, eso era. No nos engañaron porque fueran infelices. Nos engañaron porque quisieron. Y para poder hacerlo, nos convirtieron en el problema. Así podían justificar lo que ya habían decidido. Gracias por buscarme, le dije, en voz baja. De verdad. Nos despedimos con un apretón de manos. 2 desconocidos unidos por un naufragio compartido. Cuando volví a casa de Matt, encontré un paquete en el porche. Sin remitente. Solo mi nombre, escrito con esa caligrafía perfecta que antes adoraba. Dentro había un álbum de fotos. Nuestras fotos de boda. Las tarjetas de aniversario. Algunas Polaroids del primer departamento que alquilamos juntos. Y una nota, garabateada en la parte inferior de la caja. Pensé que quizás querrías esto antes de que tire todo lo demás. Esa noche no lloré. Saqué el álbum, fui al patio y encendí el brasero. Lo tuve en el regazo un rato. Luego, lo alimenté al fuego, página por página. No lo hice por rencor. Lo hice por cierre. No quería recuerdos de una vida que ella ya había decidido olvidar. Que tirara el resto. Yo ya no iba a guardar lo que ella no podía esperar a quemar.
El fuego ardía lento. Cada foto se curvaba sobre sí misma antes de prender, como si incluso los recuerdos supieran que tenían que irse, aunque no quisieran. La de nosotros con bengalas en el jardín, sonriendo con los dientes manchados de vino. El selfie en ese restaurante de mariscos en Charleston donde comimos demasiado y reímos toda la noche. Desaparecieron. Una por una. Pensé que sentiría arrepentimiento. Pero no. Sentí alivio. A la mañana siguiente me llamó mi abogado. Habíamos presentado la solicitud de separación 2 días antes, rápida, sin culpables, una división limpia. Yo no iba a pelear por la casa. No la quería. No porque no pudiera costearla, sino porque ya sentía que le pertenecía a otra persona. Las paredes, el aire, el silencio, todo era de ella. Que se quedara con el escenario donde representó su obra. Pero entonces el abogado dijo algo que me heló la sangre. Ha habido movimiento de su parte, comentó. Está impugnando los términos. Quiere revisar las finanzas. Parpadeé. ¿Qué? Está pidiendo una pensión compensatoria. Alega que sacrificó su trayectoria profesional para apoyarte en tus primeros años. Tuve que reírme. ¿Apoyarme? Se la pasaba saltando entre prácticas de marketing y proyectos vanidosos, mientras yo hacía turnos dobles y levantaba una firma digital desde cero. Se burlaba cuando me quedaba hasta tarde programando. Decía que trabajaba como un contable adicto a la cafeína. ¿Y ahora quería una compensación? Debía haberlo visto venir. Esa misma tarde, recibí una solicitud de mensaje en Instagram. Una cuenta privada. Sin foto de perfil. Solo un nombre, Matti-nuevo-comienzo. El mensaje decía: ¿En serio estás tratando de castigarme ahora? Madure. Los dos tomamos decisiones. Me quedé mirando la pantalla un buen rato antes de responder. No, Madison. Tú tomaste decisiones. Yo las viví. Me dejó en visto. 1 hora más tarde, subió una historia. Una copa de vino, velas, una bañera. El pie de foto, energía limpia solamente. Ese era su nuevo juego. Percepción. Reinvención. No solo quería seguir adelante. Quería que el mundo creyera que había trascendido, que había subido de nivel. Pero lo que ella no entendía era que yo ya no jugaba. Podía publicar todo el contenido de autoamor que quisiera. Contar la historia que le ayudara a dormir por la noche. Pero detrás de esa pantalla brillante, seguía siendo la mujer que mentía con una sonrisa y se estremecía ante la verdad. Y yo. Yo ya no tenía nada que perder. Esa noche me senté con Matt en su garaje, mientras él arreglaba su vieja bicicleta. Clásico momento de hermanos. No hablamos mucho, solo el golpeteo de herramientas y el zumbido bajo de un ventilador portátil. De pronto, me preguntó: ¿Todavía la amas? No respondí de inmediato. Tomé un trago de mi bebida. Dejé que el silencio se estirara. Ya no sé quién es, dije al fin. Porque esa era la verdad, ¿no? El amor no sobrevive a ese tipo de traición. No cuando la versión de ella que yo amaba ni siquiera existía. Solo era un personaje que interpretó hasta que el público le pareció aburrido. Pero debo admitirlo, algunas noches todavía sueño con ella. Y cuando despierto, no la extraño a ella. Extraño al hombre que solía ser, antes de que ella lo rompiera. Pasó una semana sin noticias suyas. Sin mensajes, sin llamadas, sin nuevos ataques desde cuentas misteriosas en redes. Solo silencio. Debería haber sentido alivio. En cambio, sentía que era el silencio que precede a una tormenta. Ese viernes me reuní con el abogado otra vez, solo para estar preparado para cualquier artimaña que pudiera intentar. Revisamos todo. Ingresos. Propiedades. El rastro de papel de sus escapadas con Ryan. El abogado alzó una ceja al ver las fechas. ¿Usaba su tarjeta compartida para esto? Supongo que pensó que no iba a revisar, murmuré. Él esbozó una sonrisa ladeada. O es imprudente, o es arrogante. Las dos cosas. Presentamos una moción.
Si quería jugar sucio, que lo hiciera ante un juez. Esa noche me llamó. Número bloqueado. Contesté por reflejo. Su voz sonó baja, inestable. ¿Hage? Silencio. Lo arruiné todo. No respondí. No tienes que decir nada. Solo, no sé quién soy ahora. Aún así, guardé silencio. Quería que sintiera ese vacío. El mismo en el que me dejó. Exhaló con un leve temblor. Ryan no era quien creía. Es frío. Cuando su esposa se enteró, se cerró por completo. Dijo que fue un error. Que no me debía nada. Que solo fui una fase. La ironía casi me hizo reír. Madison, la reina de reescribir la historia, por fin saboreando su propia medicina. Alguien la había hecho sentirse prescindible, y ahora recordaba cómo se ve el dolor. Pensé que debería saberlo, añadió con suavidad. Ahora lo entiendo. Lo que te hice. Lo que significa. Esperó una respuesta. Pero yo no iba a darle la catarsis que venía buscando. Hage, por favor, di algo. Al fin hablé. No merecía lo que me hiciste. Lo sé. No, no lo sabes, dije, de pronto más cortante. Porque si lo supieras, te habrías disculpado en el momento en que viste mi cara al escucharte decir que yo era patético. Guardó silencio. No llamaste para arreglar nada, susurró. Solo, no me queda nadie. Y ahí estaba. La verdadera razón de su llamada. No buscaba redención. Buscaba consuelo. Del único al que había tirado como una botella vacía. ¿Quemaste el puente, Madison? Y no puedes volver a cruzarlo solo porque el otro lado ahora está en llamas. Y colgué. No sentí rabia. Sentí libertad. Más tarde esa noche, Matt llegó con una botella de bourbon y 2 cigarros. No dijo por qué. No tuvo que hacerlo. Nos sentamos en el porche trasero bajo las luces colgantes, y le conté todo. Desde el momento en que escuché su voz arriba hasta el segundo en que le cerré la puerta en la cara. Él asintió en silencio, atento, sin interrumpir. ¿Sabes qué es lo peor? Dije, mirando la llama del cigarro. Esperó. Que amé a alguien que en realidad nunca existió. Amé la idea de ella. Y ahora no puedo distinguir qué recuerdos fueron reales y cuáles fueron solo buena actuación. Matt se recostó en la silla, exhaló humo, y dijo. Eso no era amor, hermano. Era una estafa. Y de alguna forma, eso lo hizo más fácil. Porque por fin podía dejar de llorar por la pérdida de algo que nunca estuvo vivo de verdad. 2 semanas después, me presenté frente al tribunal, con el mismo blazer que había usado en nuestra cena de aniversario el año anterior. Esa noche ella sonrió durante el postre, elogió al camarero y me dijo que aún la hacía sentir especial. Una mentira que envejeció como leche bajo el sol. Madison llegó 15 minutos tarde. Por supuesto. Siempre le gustó hacer una entrada. Llevaba gafas de sol aunque el día estaba nublado, los labios pintados de rojo oscuro en un tono desafiante, y unos tacones que no veía desde aquella fiesta de Año Nuevo, antes de que todo se fuera al demonio. Casi no me miró. Solo asintió hacia su abogada, susurró algo, y se sentó al otro lado de la sala como si yo fuera otra cita más en su agenda. La audiencia fue directa. Clara sobre el papel, sucia en el subtexto. Nuestros abogados hicieron la mayoría de las intervenciones. Al final, ella no impugnó los términos financieros. Supongo que su intento de jugada no resistió cuando salieron a la luz los recibos. Se sentó con los brazos cruzados, golpeando el tacón como si esperara un café, no el clavo final de nuestro matrimonio. El juez preguntó si alguna de las partes quería decir algo antes de finalizar el acuerdo. Madison dijo que no. Yo me levanté. No por dramatismo. No por venganza. Solo porque lo necesitaba. Le di todo, dije, con voz firme. Tiempo, amor, paciencia. Y ella lo gastó en otra persona. No solo físicamente, sino emocionalmente. Ella se desconectó mucho antes de que yo abriera su portátil.
Y desde entonces he pasado cada día intentando dejar de culparme por no darme cuenta antes. No la miré. No hacía falta. No estoy aquí para suplicar. Ni para herirla. Estoy aquí para soltar. Porque el hombre del que ella se alejó, ya no vive en mí. La sala quedó en absoluto silencio cuando me senté. El juez firmó los papeles con un giro rápido de la pluma. Y eso fue todo. 8 años de matrimonio disueltos en 15 minutos. Afuera, ella se me acercó en las escaleras. Sin público. Sin testigos. Solo el ruido del tráfico y el viento. Ese discurso, empezó. No era para ti, respondí. Ella se estremeció, apenas. Luego asintió, como si por fin lo entendiera. O tal vez como si no pudiera entenderlo, y esa era ahora la verdadera diferencia. Espero que encuentres lo que estás buscando, dijo. Ya lo hice, contesté. ¿Paz? Se quedó allí un momento más, esperando algo. No sé qué. Pero yo me di la vuelta y me alejé. Y esta vez, no miré atrás. Lo que aprendí. La traición no siempre llega con sirenas. A veces llega en susurros detrás de puertas que nunca pensaste abrir. Si estás leyendo esto y sientes ese nudo en el estómago, esa certeza silenciosa, no lo ignores. No estás paranoico. No estás siendo dramático. Estás consciente. Y mereces más que alguien que te haga sentir difícil de amar. Pensé que esto me destrozaría. Pensé que pasaría años recogiendo los pedazos. Pero la verdad. Ella rompió una versión de mí que necesitaba romperse. Y ahora, por primera vez en mucho tiempo. Estoy entero.